grabar. Ahí estamos. Arrancamos la grabación. Lo demás no lo grabé. ¿Les interesa que grabe también las píldoras? Porque yo no lo estoy haciendo, pero por ahí sí les interesa. En mi caso me daría igual. Lo que me gustaría que explique a lo mejor es las explicaciones que da usted después de la píldora, como eso que vimos de WordPress. Ah, bueno, A, pensé a mí, que... a mí lo que me gustaría que grabe sería las presentaciones, porque siempre harían cosas piolas. ¿Presentaciones de qué? ¿Del PowerPoint? Como por ejemplo el trabajo de Pokédex y esas cosas. ¿Las demos? ¿Te refería a las demos de los jueves? Sí, como por ejemplo yo quisiera haber visto bien eso, el Mario que hizo Juan, o la Bueno, página dale, dale, de... dale. Los jueves entonces en la demo, háganme acordar, cuando hacen las presentaciones, las grabo. Dale. Sí, sí, sí. Bueno, eh, acá estamos. Esto es lo que habíamos visto la vez pasada, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? Bueno, que podíamos, ¿sí? De alguna manera definir este tipo de objetos, ¿sí? Donde acá veíamos, por ejemplo, una especie de new, que llamamos a un método object, ¿sí? Habíamos hablado... Profe, ¿Qué? por las dudas está transmitiendo a 60 FPS. Por si alguno tiene mala conexión, me parece que eso le va a joder. ¿Y cómo bajo eso? Lo mismo que de siempre, pasa que mejoró el servidor y ahora deja poner la calidad más alta. ¿Pero quién? ¿Yo mejoré el servidor? ¿Qué hice? No, yo, pues me dieron el Nitro, unas boludeces del Discord gratis y lo metí acá en el server. Y Ah, tiene pará. mejor calidad de audio y un par de boludeces. Lo pongo entonces en 30 y si querés en 480. Sí, mirá, acá puedo configurar eso. No, profe, déjelo en 720, en 480 no se ve nada. Listo. Claro, Ahí mientras está. más frames le exija a la transmisión, Sí. es como que más sacrifica de imagen, por decir Claro. así. Sí, sí, sí. Entonces, siempre y cuando, por ejemplo, a mí me pasa mucho, cuando tengo problema de conexión, en lugar de transmitir a 30, que es el estándar, transmito a 15 FPS. Entonces, ahí se ve, porque si no, a veces se me pone todo borroso. Pero bueno, nada. ¿Y qué hago? ¿Lo dejo en 30? ¿Lo bajo? Sí, 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 no. Ahí en Es 30 se que, ve bien. Ahí claro, en por 30 eso, está perfecto. usted tiene una buena conexión, yo tengo pérdida de paquetes cada 2x3 y nada, me genera ese tipo de problemas, pero nada, se ve, se ve. No, 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 bueno, pero la idea es que lo vean todo. Si no, no tiene Claro, no, caso. es que, mejor dicho, se ve y se ve bien, así como está. Así como está, listo, Sí. excelente. Esa es la idea. Igual las grabaciones, no sé, pero las grabaciones sí las estoy haciendo para... No le quiero mentir, pero sí creo que estoy en 60. Y no, creo que acá esto lo tengo en HD. Pero sí, sí. No se justifica grabarlo en Full HD. Bueno. Nada, decía que nos habíamos quedado en esto, ¿sí? Habíamos visto este new object, ¿sí? Que, digamos, lo que hacíamos era generar un objeto, bien, que esto, digamos, viene de arriba, ¿sí? Del nuestro Dios supremo, tomémoslo de esa manera, bien, y generó una variable, ¿sí? En este caso, debería haberla puesto en mayúscula, porque algo que tiene que hay que tener en consideración es que esto, bueno, no, en realidad lo voy a dejar. Es un objeto que estoy creando, ¿sí? ¿Qué pasó? Y bueno, este objeto lo que habíamos hecho era que con este constructor generábamos este objeto. Me sigue haciendo ruidito y me sigue distrayendo, no sé por qué. Bueno. Y le habíamos colocado algunos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, el color de pelo, habíamos hablado de barba, el sexo, ¿sí? Acá había puesto fecha de nacimiento, ¿sí? Y en realidad acá quiero corregir algo, acá quiero poner edad, ¿sí? No voy a poner fecha de nacimiento, porque me quedó el año. Y edad creo que queda mejor. Puedo poner edad, mi edad, 25, y... bueno, habíamos hecho caminar, ¿sí? Que es caminando. ¿Se me fue mucha gente? ¿Qué onda? A ver. ¿Están viendo bien? Sí. Sí, profe, se joya. Sí, ahí me dice 720 a 30 FPS. Mirá, acá me avisa el coso de transmisión. Ya estoy para hacer streaming en cualquier momento. Bueno.
Y después habíamos visto otra manera, ¿sí? De definir un objeto específicamente, ¿sí? Bueno, bien, pero Melanie, había sacado yo el sonido de que me avise cuando alguien se conecte y se desconecta. Evidentemente no lo hice bien. Bueno, o no le puse guardar. Sí, pero igualmente yo me fijé también, creo que hay dos por algún motivo, pero no me sé bien. Que uno es cuando uno se conecta y desconecta y otro no me acuerdo para qué, pero son dos. Sí, de última eventualmente tenés que sacar todos los sonidos y ya está. Bueno, no importa, después lo analizo tranquilo. Bueno, habíamos visto otra manera, ¿sí? De definir un objeto. En este caso, por ejemplo, habíamos agarrado, no sé, habíamos dicho, vamos a definir lo que es un camión. Le poníamos color, le poníamos en años y la marca modelo. Bien, y que alguien ahí me iba a tirar un modelo de camión, que no me acuerdo qué era, en el chat. Eh, y habíamos puesto, por ejemplo, un método, avanzar, que era, digamos, la declaración de esta función. Y que lo que decía era avanzando. Y acá, si querés, le podemos poner los puntitos para que quede que viene caminando. ¿Sí? Bien, después habíamos visto otra manera, ¿sí? De definir, por ejemplo, un elemento en donde se le llama la sintaxis o la nomenclatura por corchetes, en donde digo camión, ¿sí? Por ejemplo, cubiertas, le poníamos 4. Bien, y le agregábamos otro parámetro, otro atributo, ¿sí? A lo que era el objeto camión. ¿Está? Ahí me preguntaba Facundo qué diferencia hay entre una clase y un objeto. Y eso es lo que vamos a terminar de definir o dilucidar en el día de la fecha. Vamos a abarcarlo primero de una manera teórica. No tengo. Debería haberlo hecho. Un gráfico, ¿sí? Que me gustaría. Diferencia entre clase y objeto. A ver si encuentro una imagen que me guste, parto de eso. Me gusta el tema del concepto de la construcción de una casa. No lo tengo. Se me pasa por no haber preparado algo antes. Pero bueno, imagínense que una clase viene a ser las veces del plano de la construcción de una casa. ¿Sí? Donde, ¿qué es lo que pasa con eso? Yo con el plano tengo, digamos, el molde para poder construir una casa. ¿Ok? En base a ese molde, que sería el plano, voy a construir los distintos objetos, que serán las distintas casas, las cuales van a tener cada una, si bien están hechas, van a ser idénticas porque están sacados del mismo plano, van a tener sus características particulares. Por ejemplo, una se puede pintar de color rojo, puede tener techo de teja y otro techo de chapa, ¿sí? Obviamente todas van a tener el mismo tipo de techo, bien, porque imagínense que estamos hablando de una casa a 2 aguas, entonces estas casas todas van a tener el mismo techo a 2 aguas, ¿sí? Lo único que voy a cambiar es el material con que voy a colocar o con que voy a poner el techo, ¿sí? Con el tema de la pintura puedo decir, bueno, la pinto de un color, le puedo poner tarquini, ¿sí? Puedo utilizar otro material. Bien, podría ser que los materiales de construcción sean distintos, si bien la forma de la casa para todos va a ser la misma, podría ser que una sea con construcción en seco, otra construcción en ladrillo, ¿sí? Bueno, y así miles de ejemplos. Pero está claro que todos salen del mismo molde, por decirlo de alguna manera, del mismo plano, y por ende todas las casas, a la vez que yo las mire, van a ser similares, ¿sí? No van a ser exactamente iguales, pero sí van a ser similares. ¿Está? Entonces, esa es la diferencia. El plano sería la clase y cada una de las casas construidas a través de ese plano van a ser los objetos. ¿Sí? Bueno, y por acá, nada, había visto que por acá arriba estaba, por ejemplo, fíjense acá, hace... Segunda. Sí, dime. ¿Por qué usa var en vez de let para declarar las variables? ¿A eso es algo que hay que hacerlo siempre que hablamos de objetos o No, lo hizo por hacer? No, utilicen generalmente para la declaración, utilizan let. Traten de evitar, a ver, var existe, var se puede utilizar, pero traten de evitarlo, ¿sí? A partir de ECMAScript 6, vieron que por ahí alguien en las presentaciones de hoy habló de ECMAScript 5, ¿no es cierto? ¿Saben a qué se hacía referencia? No me acuerdo en qué presentación fue. ¿Qué hacían referencia con eso de ECMAScript 5? Las versiones de JavaScript.
Exacto. Tiene que ver con la versión de JavaScript. Y hoy vamos a hablar también un poquitito de eso, ¿sí? Y de un poquitito de lo que se estuvo explicando acá y diferencias. Bueno, nada, acá este también está bueno, este ejemplo está bueno. ¿Sí? Tengo el molde, por ejemplo, para hacer las galletitas y cada una de las galletas serían mis objetos. Bien, tendría que aplicar este ejemplo que está muy bueno. Que son distintas, ¿sí? Si bien están sacando el mismo molde y conservan, digamos, ciertas características que son las mismas, ¿sí? Las características, o sea, todos tienen un moño, todos tienen dos botones, todos tienen dos ojos y la boca, ¿bien? Y la forma es la misma, pero obviamente el color de moño, el color de boca, piel y demás son distintos, ¿sí? Eso es lo que caracteriza a cada objeto. ¿Está? Profe, entonces las clases están para crear objetos. La clase sirve para crear objetos. Exactamente. La clase es el constructor que tenemos para construir objetos. Ok. ¿Hasta el momento hicimos algo con clases o no? Porque creí que todo lo que hemos visto eran objetos. O sea, aparte de todo lo que hicimos en CSS y eso, ¿no? Desde que empezamos a trabajar. No, ustedes, a ver, eventualmente una clase, para trabajar ustedes con una clase, deberían, sí lo han hecho. Hoy vamos a ver que sin darse cuenta han estado manipulando constantemente todo este tipo de cosas, pero no han construido una clase ustedes. ¿Sí? Imagínense que recién estamos arrancando con JavaScript y todavía no han construido una clase, pero sí han usado objetos, seguro. Manipulado objetos un montón. ¿Estuvieron usando arrays? Sí. Bueno, Sí. estuvieron un array es un objeto. Fíjense que tiene métodos. ¿Utilizaron métodos, por ejemplo, del array? Un len, por ejemplo, es una característica que tiene que me devuelve el valor del tamaño de ese array. Entonces, Objetos y métodos en todos lados. ¿eh? Pasa que nosotros los teníamos por otro nombre, digamos. Constantemente lo estuvieron utilizando. Lo que pasa es que no lo tenían definido todavía. ¿Sí? Y fíjense que a veces no necesito tener conocimiento de algunas cosas para usarla. Si sencillamente la puedo usar y ya está. Y entiendo, a ver, no necesito entender en profundidad cómo funciona por atrás. Por ejemplo, puedo manejar un auto tranquilamente sin entender cómo funciona un motor. Entonces, a veces no es necesario. ¿Está bueno conocer? Y sí, porque me da otra perspectiva. Me amplía los conocimientos, pero no es necesario. Bueno, así que sí han estado utilizando y ahora se van a empezar a dar cuenta que, y vamos a ir viendo un poquitito más sobre eso. Vamos a ampliar esto lo voy a dejar, esto lo voy a dejar y lo voy a dejar como un primer ejemplo, así en script. Voy a generar otro archivo acá adentro, otro distinto, y le voy a llamar clases.js. Va a ser, básicamente vamos a hablar de lo mismo, bien, pero vamos a enmarcar otros ejemplos. ¿Está? Bien. Nosotros antiguamente, ya que hablaron lo vamos a poner, en Emacs 5. ¿Alguien sabe, cuando hablamos de Emacs 5, ahí me dijo Facundo que tiene que ver con la versión de JavaScript? ¿Saben esta versión de JavaScript, la 5, cuándo salió? ¿Puede ser 2015 o le estoy pifiando? Es a la 6. Ah, esa la 2016. sé. No, entonces. Emacs 6 surge en 2015. Bueno, la verdad que yo tampoco me acuerdo. A ver. Ay, entonces. Sí, ahora que lo decimos, o sea que yo tampoco. Emacs 5 años, a ver. Vamos a buscar Yo diría 2012, pero me estoy tirando un triple. Y capaz. A ver. Digo 2009. ECMAScript 2009. Sí, Sí. 2009. Tenés razón. Sí. Ahora que me lo decís, sí. A ver. Acá debería estar enmarcado las ediciones. Más 5, diciembre de 2009. La 5 de Ah. diciembre de 2009. Toma. ¿Sí? La 6 sale en 2015. Y esta, la que está planeada, la 7, dice junio 2016. Supongo que a partir de cierto punto estarán tomando versión 7, 8, 9, 10, No, todo porque como había versiones una de menor. Había una planeada para junio de este año, 2022. A ver. ECMA. ¿Son muy rotundos los cambios que se realizan, profe?
Y son actualizaciones. ECMA. Se- Según vi ahí en la página de Wikipedia, hay veces que son cambios muy mínimos. No, claro. Yo creo que los más relevantes fueron a partir de acá. Que acá ahora vamos a ver cosas que se plantearon en este lado. Pero después, séptima fue una actualización de las 6. Incorpora el método Array Prototype Include. No mucho. Bueno, acá esto es importante, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con asincronismo, ¿sí? Que salió en la 8. Sí, eventualmente tiene razón, no hubo grandes cambios. Bueno, esto, cuando lo veamos, bueno, pero no surge promesa, sino que surge el finally. Bueno, hay bastante, pero había una que estaba para junio de este año. Bueno, nada. Eso para investigar después, si a alguno le surge la duda, lo googleamos más adelante a ver qué surgía. Pero no sé si no se habrá postergado. Alguna actualización que surgía ahora. Pero bueno, en el Mac 5, nosotros lo que hacíamos era... A ver, lo que hacíamos es que se puede seguir haciendo. ¿Bien? A ver, no es que esto deja de funcionar. Las actualizaciones, como toda actualización de cualquier software, en este caso es un lenguaje de programación, pero una actualización no es que lo demás ya no sirva. Aunque algunas veces algunas cosas quedan deprecated, ¿sí? O quedan, digamos, inutilizadas. Generalmente esto no se hace por cuestiones de compatibilidad, ¿sí? Porque ¿qué pasaría si ellos hacen que, digamos, las versiones nuevas reemplazan lo viejo y ya no funciona? Lo que pasaría es que si yo tengo desarrollado algo en una versión anterior de ese lenguaje, ya no me funcionaría más, ¿sí? Y mucho del software o muchas de las páginas que están realizadas empezarían a romperse, a fallar. Entonces, bueno, por eso se siguen conservando, calculo yo. Lo mismo pasa, a ver, imagínense la actualización del teléfono de ustedes. Las cosas, digamos, cuando tienen programas que funcionan en versiones anteriores, en las más nuevas también funcionan, ¿sí? Bueno, sí, discutible porque hasta cierto punto. Hay algunas cosas que ya dejan de funcionar porque ya las consideran que no debería estar más. Bueno. Android 4 para abajo ya. Y bueno, ya no bueno, algún límite que ponerle. Android 4 ya es del año, es viejísimo. Para lo que es la tecnología es viejísimo. Bueno, entonces, ¿cómo definimos? Sigo con persona, ¿sí? Voy a definir persona. Le voy a poner mayúscula, ¿sí? Porque cuando estoy hablando de objetos, ¿sí? Voy a definir algo con mayúscula. Esto es por una convención, ¿sí? Voy a crear entonces una función ahora que le voy a poner de nombre persona, ¿bien? Porque es el constructor. Y bueno, imagínense que acá pongo nombre, apellido, no me acuerdo lo que utilicé antes, pero bueno, no importa. Y edad. Sí, creo que era esto, porque había cambiado la edad. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es decirle, bueno, mira, al elemento nombre, ¿sí? Esto es lo que entra por parámetro. ¿Recuerdan lo que eran funciones? Sí, que ya lo habíamos visto. Profe, ¿por qué la función se llama igual que la variable? Porque es la clase. Acá estoy definiendo que voy a definir, ¿sí? Voy a hacer el constructor que me va a lograr definir las clases. ¿Sí? Recordemos igual que esta es una versión anterior, en cómo se hacía en ECMA 5. Sí, después les va a resultar más. Ahora después lo que veamos, lo que les voy a contar después en ECMA 6 es como un. Se llama, en algún lado lo leí como el endulzamiento, digamos, de la sintaxis de JavaScript con respecto a esto, ¿sí? Para que se interprete o la gente que viene desde otros lenguajes lo vean más familiar, ¿sí? Porque recuerden que en un momento les comenté que JavaScript trabaja con prototipado, ¿sí? Y se me lengua la traba. Y prototipado no es exactamente igual que como se declaran las funciones, las clases en otros lenguajes, ¿sí? Entonces, nada, lo que hicieron es cambiar un poco el tema de la sintaxis para que sea similar, diría que casi idéntico a otros lenguajes. Y de esa manera, si vos venís de otro lenguaje de programación, te resulta más ameno o más conocido la sintaxis, ¿sí?
tiene que ver con Claro, eso. profe. Claro, porque veo ahorita las clases y la veo diferente. Yo estoy trabajando con clases de otra forma y decía tipo, bueno, pero así no la uso yo, pues. Bueno, Pero claro, ahora, es la ahora forma bien. cuando entremos a la parte de Max 6 te vas a relajar un poco, porque Sí, sí. vas a ver que lo vas a ver igual. Eso, azúcar sintáctico. Gracias, Facundo. ¿Dónde lo encontraste? Lo busqué, pero lo recordaba de C++, me lo habían dicho en la facultad. Bien, Cuando estábamos viendo condicionales y otras formas de plantear condicionales, bien, bien, habían excelente. dicho, no, es lo de azúcar sintáctico. Tiene que ver con eso, ¿sí? Lo traté, el otro día lo estaba tratando de buscar a ver si en la documentación oficial lo ponían de esa manera. Y no lo encontré, ojo. No significa que no esté, pero no lo encontré. Sí lo he leído por otros lados, pero no en la documentación oficial. Que siempre hago hincapié y que hoy vamos a seguir googleando, ¿sí? Con esta afán de inculcarles esta búsqueda del conocimiento. Bueno, entonces, ¿qué voy a decir ahora? No tengo definidos estos parámetros. Lo que voy a hacer con JavaScript es directamente, a medida que los voy escribiendo, se van autodefiniendo, ¿sí? Entonces lo que digo es que, ¿se acuerdan como habéis visto acá? Lo voy a poner acá en paralelo, ¿sí? Si bien no es exactamente igual, pero bueno, lo dejo en paralelo para que se entienda. Acá hemos dicho, bueno, par, y voy a poner LED, ¿sí? Para no confundirlos a ustedes. Y acá también voy a poner LED. Otro día, si quieren, o incluso pueden investigar, si alguno tiene ganas de investigar la diferencia entre LED y bar, lo puede hacer y lo explica en clase. Sería genial. Entonces, si bien no es igual, la vamos a tratar de llevar a lo mismo, ¿sí? Acá fíjense que hacíamos persona, punto, por ejemplo, color, ¿sí? Ahora voy a decir this, y este this es una palabra reservada, porque fíjense que está en azul, al igual que como está LED, como está function, ¿sí? Y esta palabra reservada hace referencia a este objeto, ¿ok? Al mismo que estoy construyendo, ¿sí? A ese mismo objeto que estoy construyendo, o que estoy declarando acá la subclase en realidad, le estoy diciendo que, por ejemplo ahora, nombre, ¿bien? No existe, pero como no existe lo va a crear, ¿sí? Este nombre, ¿qué se va a volver? Fíjense que este me sigue marcando como en un color distinto, ¿sí? No sé si se alcanza a ver bien, ahí lo estoy agrandando un poco, voy a sacar esto, así que es más lugar, voy a correr esto, así se ve mejor, ¿sí? Pero fíjense que este nombre, que es el que está entrando por parámetro, y esto lo deben recordar por las funciones que lo que vimos antes, sigue estando de color como tenue, ¿sí? No está de este color fuerte. ¿Por qué? Porque me está diciendo que esta variable no se está utilizando. Me dice, se declara nombre, pero su valor no se lee nunca. Lo que me está haciendo referencia a que este nombre que acabo de declarar yo acá no es el mismo que este, ¿sí? Esto está haciendo referencia al nombre de este elemento. ¿Ok? Le podría poner otro nombre, valga la redundancia. Sí, lo podría llamar distinto. Pero no lo estoy haciendo a propósito. ¿Sí? Entonces, eso se va a volver, ahora sí, este nombre, que es el que entra por parámetro. ¿Ok? Voy a poner punto y coma, aunque no es necesario, recuerden, pero lo hago. ¿Bien? Lo mismo ahora tendría que hacer con apellido. ¿Sí? Creo ahora este nuevo parámetro, este nuevo atributo, y lo voy a cargar con el apellido que viene por parámetro, ¿sí? Y bueno, obviamente lo último que hago, y esto les voy dando tiempo así lo procesan, ¿sí? Lo hago con edad, que voy a colocar la edad que llega. Profe, Sí. ¿el dis para qué se usaría específicamente? El this para hacer referencia a una variable que va a ser de la clase. ¿Bien? Esta variable va a ser de la clase. Y se va a cargar según el objeto que yo cree, en el momento que lo cree, porque acá estoy definiendo una clase, todavía no estoy creando nada. Acá me está retando, ¿qué me dice? Type of, me dice constructor puede convertirse en declaración de clases. Y acá me está retando, me está diciendo que lo estoy utilizando en una versión vieja, ¿sí? Y si hago una corrección rápida, que no la voy a hacer, fíjense que abajo me dice corrección rápida, esto lo que haría es transformarme esto, ¿sí? En una nomenclatura más de Max 6, ¿sí?
Pero se entiende que esta variable nombre no es igual a esta. ¿Está? Esto tiene que ver con el parámetro de la clase. Esto tiene que ver con... tiene que ver con... A ver, ¿qué me queda? No destinado. A ver si tengo acá. Tiene que ver con esto. ¿Sí? Miren. Me sirve bárbaro este ejemplo. Yo acá tenía la clase jugador, ¿sí? Tiene dato de ubicación, tiene dinero, ¿sí? Por ejemplo. Y puede hacer mover o comprar propiedad. ¿Se acuerdan? Estos eran los atributos y estas son los métodos, ¿sí? O las acciones que puede ejecutar. ¿Bien? A su vez, cada uno, ¿sí? Cada jugador que después yo cree, fíjense que son distintos jugadores, tiene una ubicación distinta, un dinero distinto. ¿Bien? Esto es lo que estoy construyendo acá. Este constructor me permite que cuando yo genere un nuevo objeto, le voy a pasar los valores correspondientes a cada uno. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Así lo entienden un poco mejor. Profe, el dice entonces, en este caso, ¿está haciendo referencia a persona del nombre de la función o la variable que tiene al lado, nombre, apellido, edad? No. El que está del lado derecho es el que entra por parámetro. El que está del lado izquierdo es el que estoy diciendo que tiene la clase. O sea, nosotros le mandaríamos tipo por función los valores que nosotros queremos que estén ahí dentro, ¿no? Exacto. Miren. Ah. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a crear a una persona. Acá dije que acabo de definir mi clase. Así que vamos a crear una persona y acá por ahí lo van a entender un poquito mejor. ¿Sí? Voy a hacer, por ejemplo, le voy a llamar pers1. ¿Sí? Porque ahora voy a construir un objeto. ¿Sí? En base a la clase que acabo de definir. Le digo que quiero que se construya un new persona. ¿Sí? Y esta persona, nada, le voy a poner las características que serían estos mismos parámetros. ¿Sí? Esto es como llamar una función. Fíjense que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces debería poner, voy a usar las dobles. Pero porque se me ocurrió usar las dobles, nada más. Por ejemplo, Pepe, siempre pobre Pepe, uso lo mismo. Lo tengo cobardado. ¿Qué sé yo? Apellido Pérez. Y ahora le tengo que poner una edad. ¿Sí? Fíjense que acá incluso me voy indicando. Nombre, apellido, edad. ¿Sí? Bueno, edad. No, qué sé yo. 56. ¿Bien? Ese valor entero. Ya está. Acabo de definir una persona. ¿Sí? Podría tranquilamente decir, bueno, imagínate, un alert, vamos a imprimirlo por pantalla. A ver qué me muestra esto. Que me gustaría más por consola, pero bueno, no. Vamos a usar por pantalla. ¿Sí? Pers1. Punto. Bueno, no definí algo que me muestre los datos. Me está faltando acá definir algo que me muestre los datos. ¿Sí? ¿Qué podría hacer? Declarar a esto una función. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho? Podría decir acá, ahora que this punto datos, vamos a suponer, ¿sí? Se vuelve y ahora hago el function. ¿Sí? Una función, bueno, es anónima. ¿Bien? Es una función que no tiene nombre porque la estoy definiendo directamente acá. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Y como parámetro, nada, no necesito que lleve nada. ¿Qué va a hacer acá adentro? Retornar. ¿Sí? Return. ¿Y qué me va a devolver? Nada, un string. Lo que quiero que me devuelva es un string. Entonces, por ejemplo, podría decir que esto sea... nada, nombre de la persona. Y a esto más... nada, ¿qué tengo? Nombre y apellido, ¿no? Sí. O apellido y nombre. Entonces podría poner entonces this, ¿bien? Hago referencia a este objeto, punto, nombre. Bueno, va a quedar pegado. Bueno, no, voy a poner acá para que no quede pegado, sí, un espacio. Está haciendo referencia a persona, ¿no? Siempre. Cuando hago this, estoy haciendo referencia a persona. Ok. ¿Ok? Eso es el this. Estoy haciendo, miren, vamos a chumear
para que vean que yo no les miento, y así deben, cuando tengan dudas, siempre traten de utilizar esta mecánica. MDN, MDN, this, porque incluso está bien explicado, mirá, ya lo he estado googleando, para ver si la explicación me concordaba. Dice, la palabra clave this es una función que se comporta un poco diferente en JavaScript en comparación a otro lenguaje. Bueno, no importa. Alguna diferencia, pongo estrellito. ¿Sí? En general, el valor this está determinado como inéuca, no puede ser establecida mediante la asignación de nada. Acá. El objeto contiene una llave que está en el objeto actual, ejecutando el código actual. A ver, contexto global, fuera de cualquier función, dice refiere al objeto global, ya está en modo estricto o no. Bueno, después, nada, eso definir bien lo de modo estricto, pero en realidad lo quiero basar más allá de JavaScript. Quiero una definición de lo que es el this en general, porque esto, bueno, los que por ahí están en otros lenguajes también lo deben ustedes utilizando. Dentro de una función, this depende de la función que se llama. No estoy encontrando la definición que les quería marcar. Por lo menos no como yo quería. No se puede ser establecida mediante la asignación en tiempo de ejecución. Puede ser diferente. Mira, acá está ECMAScript 5. Introdujo el método bin. Mira, ok. No me está gustando la definición. Esto que me pareció que estaba bien. Se ve que no la leí muy detenidamente. Bueno, pero en fin. Lo que estoy haciendo, ¿sí? Es con this hacer referencia al elemento que llama. Después van a ver que esto... está bien. Esto del this lo vamos a utilizar con objetos dentro de HTML. Van a ver con elementos del DOM dentro de HTML, ¿sí? Y siempre lo que va a estar haciendo referencia es al elemento en donde estoy. En este caso, estoy trabajando con la clase persona y cuando hablo this, estoy hablando de esta persona, ¿sí? Por eso es esto, ¿sí? De esto, punto nombre, le cargo el valor nombre, ¿sí? Ahora, de esto, punto, genero un método dato, fíjense que ya lo pone de color amarillo, bien, porque se da cuenta que esto es una función, o un método, bien, porque está asociado a un objeto, acuérdense, y lo que va a hacer es retornar un string, ¿sí? Que lo que va a tener es el nombre, por ejemplo, y el apellido. Creo que acá terminé, como punto y coma, para que quede más bonito, y ya está, ¿bien? Ahora tengo definido datos, ¿está? ¿Queda claro que datos ahora es un método que puedo utilizar y que depende de la clase persona? Sí. ¿Bien? Bueno, como la puedo utilizar, ¿sí? Acabo de definir un objeto persona, el cual hereda, ¿bien? Todo esto. ¿Bien? Porque está definido desde la clase persona. ¿Está bien? ¿Qué características tiene esta persona 1? Y bueno, que su nombre se va a llamar Pepe, que el apellido va a ser Pérez y que va a tener una edad de 56. ¿Sí? Esas van a ser sus características. Si quieren acá podría haber agregado también, haber hecho más, ¿sí? Y acá haber puesto, perdón, un espacio, y ahora sí, this, punto, ¿qué me faltó? Edad. ¿Sí? Incluso acá en vez de espacio podría haber puesto edad. Bueno, después lo decoran como ustedes quieran, ¿sí? Esto es decorativo. Nombre, apellido, ¿sí? Y ahí está. Bien, si guardo, ahora puedo llamar a ese método, ¿sí? Que tiene pers1, ¿sí? Pers1 es un objeto que está construido a través de la clase persona, la cual posee todas estas características y obviamente esta funcionalidad. Entonces, si hago punto datos, a este punto datos no necesito mandarle parámetros, o sea que le voy a poner así las llaves sin nada y... perdón, los paréntesis sin nada. Y ya está. Vamos a ver qué pasó con esto. Yo creo que puedo ejecutar directamente acá. A ver, ¿qué hace esto? Esto nos manda ni para atrás. Nos rompe todo.
Me voy a tener que ir a una página. ¿Tengo HTML con este? Sí. Sí, genial. Vení. Vení. Apuntate acá en el de por defecto. Bien. Acá lo tengo. Ah, nunca lo linkeé, ¿sí? Clases, lo acabo de construir acá, pero acá no está linkeado, ¿sí? Así que voy a eso. Clases. Bien. Ahora sí. Bien. Me dice entonces. Bueno, y encima me quedó mal. Nombre, lo intenté ser prolijo, pero no me salió. Entonces me dice, nombre, Pepe, apellido, Pérez, edad 56. ¿Ok? Hermoso, una maravilla. Bien. ¿Qué funcionalidad me provee este tipo de acciones? Bueno, que ahora puedo, teniendo esa plantilla, puedo construir cualquier tipo de personas, ¿sí? Podría replicar esto mismo, ¿sí? Lo vamos a escribir desde cero. Podría ser un LED de pers2, ¿sí? Voy a construir una segunda persona que va a estar construida esta misma plantilla, ¿sí? A través de la clase persona, y en donde sus elementos ahora van a ser distintos. Imagínense que, no sé. A ver, tírenme, ¿qué tiro? José, la ligó José. José, justo miré ahí y lo vi. José, vamos a cambiar el apellido. Rodríguez. ¿Sí? Rodríguez, y vamos a poner edad, qué sé yo, 38. ¿Sí? Bien. Lo tengo. Bueno, como habíamos dicho la vez pasada, bueno, ahora vamos a jugar un poquitito. Voy a hacer un console.log y acá lo que voy a hacer es pers2.datos, ¿sí? Porque yo sé que ahora este método me va a devolver los datos, pero esto me lo va a devolver por consola, ¿sí? El primero lo hago con el alert, el segundo por consola, ¿sí? Esto para ir jugando un poquitito con las distintas alternativas que tengo. Actualizo acá. Este lo tengo de maravilla. Tengo acá botón derecho, inspeccionar. Y en consola, ¿sí? Tengo José con Rodríguez, edad 38. Profe, una duda, ¿eso se puede imprimir sin necesariamente crear el método? O sea, si Sí. haces un console log y pones solamente pers1, te lo imprime igual, ¿no? ¿Al objeto? ¿O no? Sí. O sea, No es lo más recomendable. no. Exactamente. ¿Se notó mucho mi duda? Sí. Bueno, mira, yo podría hacer tranquilamente, por ejemplo, podría hacer pers1, me quedé pensando que no me acordaba el nombre, punto nombre o punto apellido, y me devuelve Pérez. ¿Sí? Esto incluso se hace, ¿sí? Se utiliza mucho, pero no sería lo más recomendable por cuestiones de... ¿Se acuerdan que habíamos hablado medio por arriba sobre el tema de los 4 pilares de la programación orientada a objetos? Y eso tiene que ver con encapsulamiento, herencia, encapsulamiento, polimorfismo y me está faltando, y abstracción. Estaba faltando uno. Digamos, lo que es encapsulamiento me estaría definiendo que no es recomendable acceder directamente a los datos de una clase, ¿sí? O a los datos de un objeto. El objeto te lo tiene que entregar. Esto sería la diferencia entre, por ejemplo, si, no sé, quiero algo tuyo. Por ejemplo, quiero tu cartuchera, ¿no? Por ejemplo, o quiero tu carpeta, o quiero tu cuaderno. Entonces, la manera que tenemos para manejar o relacionar los objetos sería decir, ¿me prestás tu cuaderno? Sí, tomá. Y vos me lo das. ¿Sí? Esa sería la manera acuérdense que los objetos vienen del mundo real. ¿Ok? Y el directamente acceder al cuaderno sería que voy y lo agarro. ¿Sí? Lo cual, ¿puedo hacerlo? Sí puedo hacerlo. ¿Es lo correcto? No tanto. O sea, hay que ser respetuoso con el objeto. Claro, pero lo que tiene es que JavaScript tiene algo muy particular, ¿sí? Y que en realidad está adaptado, pero trabaja con prototipado, no con objetos. Por eso si hablábamos, que ahí me decía Facundo, la syntactic sugar, ¿sí? O azúcar sintáctico, que tiene que ver con esto. Te transformo algo para que vos, programador, que venís de otro lenguaje, no te sientas tan raro con un mundo distinto,
pero en realidad no es así. ¿Sí? O no es tan así. ¿Ok? Por eso en un momento, ¿se acuerdan que Gonzalo era que me decía el tema de Prototype? Y en realidad sí, Prototype lo vemos, investiguenlo porque está, pero van a ver que por ahí no es necesario hacer Prototype. ¿Sí? Aunque lo vimos la vez pasada, hicimos el ejemplo acá. O algo. ¿No? Yo sé que en algún momento lo utilicé. ¿No? No. Ah, no lo usé nunca, ¿no? Function. Ah, no, mira, no se lo mostré nunca. Bueno, bien, ok. Tal vez un ejemplo les pueda dar. Bueno, ¿se entendió entonces más o menos el concepto general de lo que es main charter? ¿Qué es eso? No sé, John. Ah, bien, ok. Entre ustedes, listos. No entendía nada. Bueno, ok. A ver, ¿qué me quedó? ¿Qué me quedó? Creo que nada más. Si quieren, vemos algo de Prototype, por si lo ven en algún lado y para que les quede el ejemplo acá, ¿sí? Voy a, nada, a adicionar algo a este objeto, ¿sí? Entonces, voy a decir persona, punto, ahora voy a aplicar Prototype, ¿sí? Punto. Y voy a definir, no sé, por ejemplo, datos reducidos. ¿Qué sé yo? No sé, no se me ocurre nada. Datos reducidos, entonces lo voy a definir como un function, ¿sí? Una función que también va a ser anónima, que no va a llevar parámetros. Me convenía más escribirlo que agarrar eso. Y, por ejemplo, le podría decir que tenga... Va a ser un return. Eso sí me lo voy a copiar. Va a ser más rápido. Va a ser un return que básicamente va a ser lo mismo. Pero no me va a mandar la edad. ¿Sí? Vamos a hacer que solamente me pone apellido. Y lo que me quedaría acá es ponerle acá un espacio para que no me quede pegado. Incluso para que a ustedes les quede bonito. Si lo llegan a ejecutar. Acá lo agrego y acá lo agrego. ¿Sí? Bien. Si no me queda todo pegado como era la otra vez. Bien, y entonces acá lo único que estoy haciendo, fíjense que persona está de color verde, ¿sí? Esto de los colores me ayuda mucho a identificar, a que me vaya marcando las cosas. Prototype, fíjense que está de color azul, ¿sí? Y acá estoy generando un nuevo método que es datos reducidos, ¿bien? Y defino la función anónima, ¿bien? Con estos datos. A ver, para verlo de manera distinta, también lo que podría hacer... para marcarles otra cosa, saco el function y lo transformo en arrow. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ok? Como es anónima, por ahí cuando trabajo con cosas anónimas, lo más fácil es utilizar un arrow function. Bien, y no anónimo también. Bueno. Listo, lo definí, lo tengo, lo guardo. Me actualizo mi página de ejemplo acá. Me pone esto de nombre, apellido, ahora ya lo escribo un poco mejor. Le doy aceptar, me lo escribí acá. Y ahora acá mismo lo que voy a hacer es decir que pers1 punto datos reducidos, que está acá abajo, mira, ya lo tengo. Bien. Acá estoy llegando a la función, la definición de la función. Si no le doy enter no me deja verla. Pero si le pongo los paréntesis la estaría ejecutando. Y fíjense que... ¿qué dice? No lo tengo definido. Find me dice. ¿Qué no definí? No, está bien. Porque no tengo this punto. Acá estoy por fuera. ¿Sí? Con el this. No, pero me lo debería tomar igual, che. ¿Será por la arrow function? No creo. Pero, sí, era por la arrow function, mirá. La tengo que utilizar con una función normal. Porque la arrow function, evidentemente, Sí, el arrow function no funciona en las clases, profe. O sea,
no, simplemente no funciona. Sí, es verdad. Mala mía. Bien, y ahí lo tengo. ¿Sí? Datos reducidos. Lo que estaría haciendo, sencillamente poniéndome nombre y apellido. ¿Sí? Estoy accediendo a otro método. Acabo de agregar otro, bien, de manera distinta. ¿Sí? Bueno, bien. Hasta acá. Vamos a... Entonces, el prototype es para agregar métodos o agregar cosas. ¿El qué? El prototype. El prototype. Claro, lo que estoy haciendo es adicionando a través de prototype, ¿sí? Un nuevo método a esto. ¿Bien? Pero fíjense que vimos que lo puedo definir. Permítanme que lo quiero cambiar a mayúscula, ¿sí? Porque acá estoy definiendo una clase. Fíjense que cuando lo pongo en mayúscula me cambia el color, ¿sí? Si no queda como una variable. Esto tiene que ver con, acuérdense, no es que no funcione, porque acuérdense que ayer esto funcionaba correctamente, pero este lo voy a dejar en minúscula porque es un objeto. Pero acá estoy creando, ¿sí? Bueno, acá en realidad también, no. Acá lo que les mostré fueron todos objetos. No hicimos clases la vez pasada. Lo que hacíamos era definirlos acá, ¿sí? Pero cuando defino una clase la pongo con mayúscula por convención. Así se tienen que definir las clases, ¿sí? ¿Las puedo definir con minúscula? Sí, nada me va a decir que no. ¿Bien? No me va a producir ningún error. Pero lo ideal sería que lo haga de esta manera, ¿sí? Bueno, ¿estoy grabando? Sí, claro. Bien. Vamos a ECMAScript 6, ¿sí? Y acá muchos se van a empezar a relajar y a decir, ah, bueno, sí lo conozco. Voy a utilizar ahora la palabra reservada class, que es lo que empieza a aparecer a partir de esta actualización de JavaScript. Y ahora debería definir persona, ¿sí? ¿Puedo definir persona? Sí, pero me va a retar acá, porque como ya lo tengo definido acá arriba, me está retando porque me dice, estás utilizando algo que ya definiste. ¿Bien? Entonces, para evitar eso, voy a poner persona 1. ¿Sí? O persona azúcar. Ahí está. ¿Bien? Es una persona de azúcar. Bien. Llaves. Y acá empiezo a definir, ¿sí? mi clase de persona. ¿Sí? Lo mismo. Ahora me queda lo mismo que lo anterior. Tengo que definir un método constructor. ¿Qué es ese método constructor? El método que me va a permitir construir, ¿sí? Los distintos objetos a través de esta clase. Nosotros acá lo hemos definido de esta manera. Dime. ¿Quién? Bueno, pensé que alguien me había hablado. Ahora, voy a definir exactamente lo mismo, ¿sí? Pero con esta sintaxis diferente. Lo que voy a utilizar es constructor, ¿sí? Constructor es una... fíjense que es una palabra reservada, ¿sí? Que me define el constructor de una clase, ¿bien? En otro lenguaje, por ejemplo, el constructor lleva el mismo nombre, por ejemplo, como en Java, lleva el mismo nombre de la clase, ¿sí? Para generar un constructor, debo colocar el mismo nombre de la clase. Hago referencia a eso por si alguno viene de ese lenguaje o conoce ese lenguaje, seguramente lo ven así. Acá va la palabra reservada constructor, que va a ser mi constructor. Y acá eventualmente debería poner los mismos parámetros, ¿sí? Porque estoy tratando de emular el ejemplo anterior. Entonces va nombre, apellido y edad. ¿Sí? Ese es mi constructor. Abro llaves y bueno, eventualmente acá debería ser esto mismo, ¿sí? Eso no va a cambiar. Va de la misma manera. ¿Bien? Tengo lo mismo. Y así definí mi constructor. Bueno, obviamente los métodos y demás de la misma manera. Si quiero definir este otro método, voy con ese solo. Lo coloco acá y ya está. Ya tengo definido. Bien. Guardo. Podría generarlo, podría usarlo, podría directamente hacerlo por consola. ¿Sí? Si actualizo acá la página, me lo pone. Y podría directamente decir let pers 3. Voy a definir una persona 3.
donde lo que va a tener es persona sugar, y donde acá le voy a definir esos valores, ¿sí? Voy a poner, no sé, Robert. Vamos a poner apellido, qué sé yo, no sé, Mams, 55. Bien. No puse new, perdón. Bien. Me dice que no está definido, pero creo que está bien. A ver. First 3. Está bien. Claro, porque no me devuelve nada en realidad. Porque la devolución es algo que está en nada, ¿sí? Pero fíjense que ya First 3 lo tengo cargado. ¿Bien? Ya tengo los valores. Bien. Ahora directamente podría o acceder a los valores o llamar a datos. ¿Bien? Y ahí va. Y ahí lo tengo. ¿Sí? Acabo de construir otro objeto de otra manera. ¿Bien? Esto ya a algunos les debe resultar más familiar, salvando este constructor, que es lo único que cambia. Lo demás, bueno, y por ahí la forma de declarar los métodos, que por ahí es distinta a otros lenguajes, pero además, básicamente es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Dudas? Por lo menos yo lo entendí dentro de todo. Igual se presta a pegarle una repasada después. No, esto que te lo expliquen así y pretender que te haya quedado, no existe, olvídate. o sea, no. Aparte sí, creo que la complicación más grande es entender la diferencia entre lo que se hace en ECMA 5 y ECMA 6. Sí, igual, básicamente, a ver, a ver, ¿por qué se los muestro? Porque, a ver, tranquilamente podría haber dicho, les explico esto. No. Pero ¿qué pasa? Van a ver código, ¿sí? La idea es que ustedes empiecen a leer código, porque eso, a ver, 1000 veces hemos hablado que el código ustedes lo copian, porque generalmente, bueno, quiero hacer algo, por ejemplo, tengo una duda de algo, o, no sé, el profe me pidió hacer algo. Quiero hacer tal cosa. A ver, lo googleo a ver que ya está hecho, me copio el código y lo adapto, ¿sí? Pero si lo veo en esta sintaxis, por ahí no lo entiendo. Bien, o me parece algo extraño. Y en realidad no es que sea extraño, es que por ahí está en una versión anterior, ¿sí? El que lo programó se le ocurrió hacerlo de esta manera, con esta sintaxis. Pero bueno, eso no escapa que yo lo pueda entender y a su vez lo pueda modificar o lo pueda incluso actualizar a esta versión, ¿sí? Acuérdense que esto se produce por una cuestión de el programador en sí, no porque lo necesite JavaScript. ¿Está? Esto tiene que ver con los programadores, nosotros. Esto último lo probé en la consola y me tira error. Es común, ¿no? Faltaba algo. Eso de Persona 3. Yo me había olvidado poner el new. Para construir esto. Este error. No sé a vos qué te estará pasando. Yo sí me había olvidado de eso. Es lo mismo. Bueno. Bien, ¿cuál es la idea de esto? Como lo que veníamos hablando, vamos a quedarnos hasta acá, ¿sí? Hasta acá objetos. Vean que ustedes, bueno, ya han estado utilizando objetos un montón. Me animaría acá a hacerle por ahí referencia al tema de array. Bien, miren. Array prototype for each. Filter. Map. Find. ¿Sí? Vamos a array en general. Array en general, ustedes generaban un array y, bueno, sin ir más lejos, console.log. ¿Sí? Estoy llamando al objeto consola que en .log lo que está haciendo es tirándome esto en la pantalla en texto. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Miren, frutas for each. Tengo un método que lo que hace es iterar, ¿bien? Por los elementos que contiene fruta. ¿Sí? Porque array es un objeto.
¿Qué tengo? Push. Es un método que lo que hace es agarrar este objeto y adicionarle un elemento. ¿Sí? Bueno, en este caso al final. ¿Bien? El pop lo que hace es sacar el último. ¿Sí? El último elemento. Pero también es un método. ¿Bien? Bueno, fíjense, bueno, sí, bueno, podemos recorrer todo. Pero van a encontrar que hay un montón, así como mostré a Ray. Les puedo hablar de un montón de cosas. E incluso, en algún momento no, creo que la clase que viene, vamos a empezar a hablar de los elementos del DOM. ¿Sí? Que también son objetos. O por lo menos, visto de JavaScript, son objetos. ¿Está? Se convierten en objetos. Y ahí los puedo manipular y puedo hacer un montón de cosas. Bueno, incluso, sí lo vimos. Sí lo vimos. Vimos, a ver, ¿cómo lo busco? JavaScript. Vimos styles. O style. Global attribute, HTML no. Element style. No, Sí, era lo de acceder y modificar a los estilos a través de código, exacto. Pero con lo de display. no sé si lo por estoy ejemplo. buscando bien, porque acá me está buscando la etiqueta. No quiero etiqueta, quiero desde JavaScript. Acá estoy viendo HTML. No quiero. Bueno. Nada, eso para buscarlo, pero se acuerdan que lo que hacíamos habitualmente era agarrar un objeto, qué sé yo, que lo podía poner una variable o podría poner, por ejemplo, document, punto, nada, get element by ID, que es el que más tiene más presente, ¿sí? En donde acá poníamos, por ejemplo, el ID, ¿sí? Punto, y ahí aplicábamos style, ¿sí? Y acá ponía, por ejemplo, punto, display, quit, position, ¿sí? Acá empezaba a elegir el display, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, background, attachment, background color, ¿sí? Y acá incluso a este le decía, bueno, nada, ponete un color. Y le mando el color, que esto tiene que estar entre comillas, si no me reta, acá estoy con el negro, ¿sí? Y ahí está. ¿Bien? Fíjense que constantemente document es un objeto, es el que me indica todo el documento, ¿sí? Acuérdense que document me abarcaba todo el HTML completo de la etiqueta principal, ¿sí? Es un objeto. A ver, si me vengo acá y pongo document, todo lo que quieran probar, acuérdense que acá está la consola y acá está. Acá tengo el objeto, ¿sí? Y fíjense que obtengo un objeto que tiene un montón de etiquetas, las cuales puedo, obviamente las puedo ir manipulando, ¿sí? Y como es un objeto, document, tengo métodos, ¿sí? Entre los cuales estaba este, que me devolvía, obviamente, otro objeto. Y ese objeto que me devuelve, que termina siendo alguna etiqueta. Eventualmente es alguna etiqueta de estas. Bueno, ahora ninguna, ¿no? Pero imagínense que tuviera una etiqueta que tiene este ID. Sí, sí. No se pongan mal. Ahora ya las tengo ahí en Classroom preparada. Sí, sé que se me hizo tarde, pero no pasa nada. Bien, y a eso le aplico style. Y a eso mismo, ¿sí? Le estoy diciendo, bueno, del estilo, el background color, le meto el color. ¿Ok? O sea, estuvimos constantemente manipulando objetos, pero bueno, no los reconocíamos como tal. Ahora deberían. ¿Sí? Bien hasta acá. Ahí Nico pregunta por tarea. Obvio que va a haber tarea. Obvio que todas estas cosas la tienen que ir procesando. Es parte de algo, digamos, que viene mucho mayor. Recuerden lo siguiente. Todo lo que nosotros vamos explicando, esto es como una bola de nieve de conocimiento. ¿Sí? A medida que vamos avanzando, cada vez incluimos más y debemos ir conociendo lo anterior o ir sabiendo lo anterior o tratar de ir asimilando lo anterior, porque digamos cada vez si no se complejiza más. Por eso traten de evacuar las dudas que tengan y demás. Googleen, apóyense mucho en la documentación oficial, a veces no es lo mejor, pero bueno, la W3 School también es no me sale la palabra, pero que está muy bien, ¿sí? Y está bien explicada. Y bueno, nada más. ¿Preguntas? ¿Argumento?
¿No? Fua, ¿cómo estoy? O soy muy bueno, o no está nadie conectado, o no saben ni qué preguntar. Profe, una duda. Sí. Vamos a ver Canva. Acá. ¿A qué te referís con Canva? Sí, o sea, porque Canva se usa normalmente para programar jueguitos en las páginas web, pues. No. No sé si... O por lo menos que yo se los vaya a explicar, no. bueno. Si alguno tiene ganas de explorarlo y hacemos si quiere una píldora de eso, fantástico. Pero no. Claro, no, porque yo estoy como menos viendo Canva porque siento que es algo divertido y entonces, bueno, quería saber si en algún momento le íbamos a ver para explorar dudas, pero bueno, no, dale, gracias. Sí. No, está bueno, pero no. No, porque no vamos a llegar a ahondar en esos caminos, ¿sí? Fíjense que hay mucho y obviamente no vamos a llegar a ver todo. Tratamos de ver lo más general. Y bueno, lo mismo que le dijo Edgar hoy cuando tuvieron la charla con él. No todos van a aprender lo mismo, ¿sí? Pero va a ir mucho, va a tener que ver con esto de ustedes ir incorporando este aprendizaje por lo que les interese y por lo que les guste investigar. ¿Está? Va a tener que ver mucho con eso. No se puede explicar todo. Sáquense un poquitito este concepto, ¿sí? Que de a poco lo vamos a ir erradicando. Este concepto de estas explicaciones como les voy dando yo, que les sigo dando, de que todo me lo tienen que explicar. En realidad tengo que analizar mucho, ver, no entiendo y pregunto, ¿sí? Y de ahí en base empezar a debatir entre todos. Tiene que surgir más, no tanto la explicación catedrática, como todos están acostumbrados. Yo doy en superior, o sea, no se crean que no enseño de esta manera. Pero en realidad estoy implementando este tipo de metodologías en otros y el avance es mucho mayor. En otros lados, ¿no? En donde me permiten lo he implementado y el avance es mucho más grande. Pero se tiene que debatir, hay que hacer nada. Analicé esto, lo quiero explicar por uno de los integrantes y así arrancamos. Pero bueno, de a poco es un proceso. Es proceso de aprendizaje y acuérdense que tanto en un bootcamp o en este bootcamp como en cualquier otro lado, no sencillamente se aprende un lenguaje o una tecnología en particular. Se aprenden un montón de cosas que tienen que ver con, digamos, bueno, ustedes lo ven, por ejemplo, con la soft skill y un montón de cosas más que no tienen que ver con la programación netamente en la tecnología, ¿sí? Porque la tecnología hoy se usa JavaScript, mañana no se usa más JavaScript y la tecnología pasa, ¿sí? Pero lo otro queda, lo otro no se va más. Y es mucho más reutilizable que aprender una tecnología en particular. Bueno, bien. Le subo en Classroom. Paren que pare la grabación acá.